Internacional desde Camuy, República de Puerto Rico, y también se retransmite en Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y todo Centroamérica. Y estamos aquí en la Iglesia Bautista Betania de la ciudad de Quito, República del Ecuador, en la segunda parte acerca de la iglesia de Éfeso. Muy buenas noches, bienvenidos. En esta oportunidad quiero desarrollar lo que tiene que ver con el contenido exacto del mensaje a la iglesia de Éfeso. Capítulo 2 del Apocalipsis, versículo 1 en cuestión, dice lo siguiente: escribe al ángel en la iglesia de Éfeso, en Éfeso, Asia, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Este mensaje abiertamente nos deja claro que Dios conoce a la perfección nuestro corazón. Dios conoce las obras que hemos hecho por amor a Él. El versículo dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. 3 virtudes van coladas: obras, arduo trabajo, agotador esfuerzo y paciencia. Dios lo conoce todo. Nadie puede engañar a Dios. Él mira la mente y el corazón de cada criatura. La palabra lo dice en Jeremías. Deje marcado ahí, por favor, y vámonos a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Algo contundente. En el versículo 9 y 10 dice el Eterno: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios mira lo más profundo de nuestro corazón. Dios mira la motivación que impulsa a cada palabra, a cada pensamiento, a cada sentimiento y a cada acción que realizamos. Él mira la motivación, no solo mira el hecho. Dios no mira. Mire, escuche esto: los humanos analizamos las cosas por los hechos, pero Dios analiza las intenciones que motivan esos hechos. Es el único que puede hacerlo. Nuestro propio corazón nos engaña. Nosotros no sabemos qué es lo que nos puede motivar a cierta actitud, pero Dios sí. Ahora mire, esta iglesia de Éfeso trabajó hasta el agotamiento por amor a Dios. Agotados estaban, extenuados, y tuvieron mucha paciencia. Valora la paciencia. ¿Qué es la paciencia? La capacidad para soportar y sobreponerse con valentía al dolor y la adversidad. Es la capacidad para soportar y sobreponerse con valentía al dolor y la adversidad. Dios promete que aquellos que se sobrepongan a ello serán recompensados, porque el sufrimiento es parte de la vida. Esa doctrina de pare de sufrir es mentira. El dolor muchas veces es inevitable. Uno tiene que hacer todo lo posible por no sufrir, pero si el dolor llega no se puede evitar. Es parte de la vida. Y Santiago capítulo 1 versículo 12 dice algo interesante al respecto: bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba, la dificultad, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, Santiago 1:12, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios nos manda a ser fuertes y valientes, a entender que la adversidad, el dolor y el sufrimiento son parte intrínseca de la vida. No se puede concebir la felicidad como la ausencia de dolor, ausencia de sufrimiento. La felicidad no es la ausencia de dolor, no es la ausencia de problemas, sino
que la felicidad es resultado de sobreponernos con la ayuda de Dios ante toda adversidad. ¿Me entendió? Eso es la felicidad. Uno cree que feliz es el que no tiene problemas. No, feliz es el que vence los problemas y ve en medio de la dificultad la mano de Dios. Porque para nosotros que amamos a Dios, todas las cosas, aun aquellas que no entendemos, son para bien. Todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Me merece un aplauso, hermanos. Dios vuelca las circunstancias. Es la verdad. La palabra nos manda a sobreponernos al sufrimiento, a no ser víctimas de él, sino a sobreponernos con fe. Romanos capítulo 5 añade a lo siguiente. Atienda, por favor. 5:3 de Romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en nuestros sufrimientos. Disfrutamos de nuestro sufrimiento. Oiga, qué locura para el mundo. El verdadero Hijo de Dios, aún en su sufrimiento, disfruta, porque entiende que es para bien, que hay algo que Dios nos quiere enseñar, sabiendo que la tribulación, la dificultad del problema, produce paciencia. Yo siempre le digo a la gente, nunca pidas paciencia a Dios, porque lo que Dios te va a mandar es un problema difícil de resolver y vas a tener que esperar hasta que Dios resuelva. Ahí sí vas a aprender paciencia. Nunca se le pide eso a Dios. Nunca es bueno pedirlo. Y la paciencia prueba. Vea usted, el que pide paciencia pide prueba, pide problema. Mándame un problemita, estoy muy aburrido, compadre. Y Dios dice, bueno, ahí tiene. ¿Qué problemas le mando? Y muchos. Hay algunas personas que tienen más problemas que Job. Terrible. Ay, hermano, yo no sé qué voy a hacer con mi vida, porque tengo más problemas que Job. Imagínense. Terrible. Pobre Job. Perdió casa, bienes, hijos, y encima la mujer le dice, maldecía a Dios y morite vos también. Imagínense. Con semejante problema. Y el diablo frenando la paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vea, la prueba produce paciencia, madurez. Aquí esta iglesia había desarrollado la paciencia en Éfeso, una iglesia que había sido probada, por ende, porque si tuvo paciencia es que fue probada. Tuvo momentos de mucha dificultad. Lo dije en el anterior programa acerca de la iglesia de Éfeso. Fue probada terriblemente por los falsos predicadores que llegaron después de que Pablo salió de Éfeso. Lo que describe la Biblia en el libro de los Hechos. Éfeso fue probada, fue perseguida la iglesia en Éfeso inclusive. Ahora mire, el esfuerzo de esta iglesia en Éfeso no fue solo un esfuerzo físico, sino que se extendía a lo espiritual. La iglesia de Éfeso había mandado predicadores prácticamente a todo el mundo conocido. Esa fue la ventaja de Éfeso. Éfeso, al haber recibido como predicador a Pablo como el fundador de su iglesia, a Juan, que vivió la mitad de su vida en Éfeso, haber recibido a Bernabé, a Apolos, a Cefas, haber recibido a tanto predicador, a tremendos apóstoles, se fundamentó bien en la doctrina, y eso permitió que todos, casi todos los miembros de su iglesia en algún momento sean misioneros. La historia lo demuestra. Esa es la ventaja de una iglesia sana doctrinalmente, que puede mandar gente a enseñar la verdad. Pero esta iglesia fue probada, tuvo que enfrentar una situación complicada. Miren el verso 2, la segunda parte. Y no podés soportar a los malos. ¿Quiénes eran los malos? Los malignos. Los malignos, la gente que era la cizaña, que venía a destruir la iglesia. ¿Y quiénes eran? Mire el resultado. Y has probado a los que dicen ser apóstoles. O sea, que a la salida de Pablo de Éfeso vinieron falsos apóstoles que casi acaban con la iglesia. Casi acabaron con la iglesia. Y la iglesia, que había sido bien preparada doctrinalmente, pudo hacer frente como pudo, a lo que pudo, a las falsas doctrinas que traían estos falsos apóstoles. Y dice, has probado a los que se dicen ser. Oiga, mire la declaración, se dicen ser, se autodeclaran.
Dios nunca los nombró, estos se autodeclaran. Es muy parecido a lo que está pasando con los apóstoles de hoy. Ya no quieren ser pastores, se autoproclaman apóstoles. Y si no se autodeclaran apóstoles, se autodeclaran profetas. Me parecen adivinos muchas veces. Se autodeclaran, buscando títulos. Como Jesucristo dijo, no busquen que la gente les llame maestro, maestro, porque uno solo es vuestro maestro, el Hijo de Dios, el Mesías. Pero ellos andan buscando posición y títulos, no andan buscando servir. La palabra apóstol proviene del hebreo sheliach, que significa enviado. Enviado. Y en honor a la verdad, todos somos enviados de una manera u otra. Pues entonces, tanto quieren ser apóstoles, pues todos somos apóstoles, porque todos nos mandaron, nos enviaron, ¿pero qué? A predicar el evangelio, pero a vivirlo primero. Pero aquí hay una distorsión. A los que se dicen ser apóstoles y no lo son, no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí Dios en la palabra nos enseña algo que no podemos pasar por alto. Dios nos manda a probar, no es tragar el cuento. Ah, que fulano de tal ya no es pastor, ahora se declaró apóstol y todo el mundo a seguirlo. No, hay que probar si eso no. Aquí la iglesia en Éfeso tuvo que probar su apostolado, probarlo, poner a prueba para ver si realmente era un apóstol o no, o era un impostor el que había aparecido allí. Dios nos manda a probar apóstoles, no aceptarlos, probarlos primero. Y se comprobó que no lo son, y son mentirosos, mentirosos. Miren, yo quiero que deje marcado ahí por favor y vaya a 1 Corintios capítulo 11. Este programa va a ser de una u otra manera una bofetada contra tantas personas que, habiendo perdido su primer amor, andan más preocupados en autonombrarse apóstoles o cualquier cosa que en querer hacer la voluntad de Dios realmente. Andan más preocupados por el título de apóstol que por amar a Dios y agradarle y cumplir lo que Dios les manda. 1 Corintios capítulo 11, perdónenme un cachito. 2 Corintios 11. 2 Corintios capítulo 11. ¿Encontraron? Pues vamos al verso 4. Mire lo que dice acá. Porque si alguno viene predicando a otro Yeshua, a otro Jesús. Mire, no es nomás aceptar cualquier predicador que viene en el nombre de Jesús. Hay predicadores que vienen hablando en nombre de otro Jesús, de otro, no del verdadero. El verdadero nos ofrece salvación, vida eterna, sanidad, milagros cuando sean necesarios, gratuitamente, no con pago de dinero por delante. El verdadero Jesús, escuche, nos da todo gratis, nos exige amor y fe, obediencia, pero no plata, no es plata. El falso Jesús del cual se está predicando mucho, y en especial los falsos apóstoles en la televisión, es casi un Papá Noel. No es el Jesús de la Biblia, es un Papá Noel, que si tú le das plata te da tu gusto. Siembre para su casa, siembre para la casa de sus sueños, siembre para el terreno de sus sueños, siembre o pacte con Dios para tener la esposa que usted desea. Usted quiere una mujer rubia de ojos verdes, alta, de 1,70 m, créale a Dios, pídasela y pacte con Dios y Dios se la va a dar, créale. Eso están predicando. ¿Ese es Dios? ¿Ese es el Jesús de la Biblia? No, ese es el Papá Noel que están predicando. Todo con dinero. Lo que están haciendo muchos predicadores hoy en el mundo entero y en especial en Latinoamérica es vender a Jesús a precio de gallina muerta. Hacer lo mismo que hizo Judas, no por 30 monedas de plata, sino por un pacto con Dios. Increíble, increíble. Están vendiendo el evangelio, están vendiendo el evangelio, y lo más triste es que están vendiendo a Jesús. Las iglesias se han convertido en muchos casos, lamentablemente, en una cueva de ladrones, de ambiciosos y de codiciosos, de avaros,
Porque esos predicadores que dicen, pacte con Dios, traiga la plata, a ver si le van a dar algo a usted. Ellos dicen siembren, pero ellos son los que cosechan. Ellos son los que se llevan el botín. Ellos nunca dan. Mi pregunta es, para aquellos predicadores que en la televisión se paran y dicen, pacta con Dios por la sanidad de tu hijo. Si tu hijo tiene cáncer, pacta con Dios, envía una ofrenda mensual de $1000 o $500 por 4 meses y Dios lo va a sanar. A ver, si usted quiere ser bendecido y prosperado, cuanto más plata dé, más plata va a recibir. Entonces, ¿por qué no se aplican a sí mismos la regla? ¿Y por qué no ponen ellos de su bolsillo y se evitan pedir al resto? Claro, esta doctrina del trae plata para recibir más plata empezó en Estados Unidos y ahora mire cómo están los norteamericanos en tremenda crisis económica, y eso que ese es un país evangélico. A ver, si eso de dar plata para recibir más plata es verdad, ¿por qué no se lo aplican primero a sí mismos y veremos cómo salen de la crisis? Y que con el ejemplo nos den enseñanza. Pero no funciona, no funciona. Por eso es de que nos venden la comedia a nosotros, porque ellos mismos no pueden hacer uso de esa falsa doctrina, esa falsa receta mágica de darle plata a Dios para recibir más plata a cambio. Ese es el falso Jesús que están predicando estos neoapóstoles, desde Guatemala y Costa Rica en especial, y que han cundido como una lepra en toda Latinoamérica. Y eso a mí me toca vivirlo y soportarlo lamentablemente cada día. Dice, si alguien viene predicando a otro Jesús, al Jesús comerciante, al Jesús negociante de milagros, y no al Jesús que murió y redimió a la humanidad gratuitamente, a otro Jesús del que os hemos predicado, y mire lo que viene acá, 4, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Hoy día, ¿qué es lo que está pasando en muchas mega iglesias? Recibe el espíritu de la profecía ahora, ¡fum! Recibe el espíritu de esto, ¡pum!, al piso la gente. Recibe el espíritu de la prosperidad, ¡pum!, recibe la unción para esto, ¡pum! La pregunta es, ¿quiénes son los que están sentados recibiendo, entre comillas, ese espíritu? Es gente que se dice cristiana hace 4 años. Mi pregunta ¿es que acaso no recibieron el Espíritu Santo, que ahora necesitan otro espíritu más? ¿Qué espíritu reciben? Yo he escuchado hablar, el espíritu del apostolado, el espíritu de la profecía, te lo transmito a ti, el manto apostólico, el manto profético. Solo me pregunto yo, ¿cuándo en la Biblia Pablo nombró apóstol a Timoteo? ¿Cuándo le pasó el ministerio a Timoteo de apóstol? A ver, cuénteme, ¿dónde está eso? Pablo nunca dijo, bueno, yo apóstol Pablo me voy a morir, ahora nombro apóstol en mi lugar, sucesión apostólica, le dejo el manto apostólico a Timoteo. ¿Dónde está eso en la Biblia? No hay. Pero estos predicadores sí, se pasan el manto apostólico unos a otros, ay, en su propio negocio, a cambio de plata. Ya no quiero ser pastor, quiero ser apóstol. Ahora, únase a una red apostólica. ¿Cómo tengo que hacer? Pague al apóstol fulano de tal. Él es el líder de la red apostólica, sujétese a él. Es lo que está pasando. Vendiendo el ministerio. Vendiendo el ministerio. Como si un hombre te llamara al ministerio. Como si un hombre fuera capaz de decirte, tú vas a ser apóstol, tú profeta, tú. Como si fuera un técnico de fútbol, tú vas a ser el arquero, tú el defensor, el mediocampista y el delantero. Es Dios el que llama al ministerio. Es Dios el que capacita. Me cansé de ser pastor, Señor, quiero un ascenso, quiero apostolado. Hipócritas, hijos del diablo. Por amor al dinero se extravían de la fe. Si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, gente que en las iglesias se revuelca, grita y chilla, y no por la unción del Espíritu Santo, sino por casi una psicología de masas, una psicosis colectiva que pasa en muchas iglesias grandes, que la gente llora de emoción y se revuelca, y no es el Espíritu Santo el que los está tocando, sino su mero emocionalismo, o cuando no, tal vez un mismo espíritu demoníaco que empieza a obrar en muchos al mismo tiempo. Reciben otro espíritu. No cambia su vida. No cambia su vida, porque cuando entra el Espíritu Santo cambia la vida. Pero estos, ¿qué espíritu recibirán? Que nunca cambian, cada vez peores, de mal en peor. No de bien a mejor, sino de mal en peor. Entonces, ¿qué espíritu reciben? U otro evangelio
del que habéis aceptado, a ese bien lo toleran. Eso es lo que está pasando hoy con la iglesia. Llega un apóstol, fulano de tal, todo el mundo a correr, a ese lo aceptan. Cuando ese falso apóstol, falso predicador, agarra y le dice entregue sus riquezas, a ese le dan. Pero tal vez tu pastor en tu iglesia local, el que ora por ti, el que ayuna por ti, el que te predica, el que visita tu casa, el que aconseja a tus hijos, el que te orienta cuando tienes un problema, el que llora contigo cuando estás mal, el que se alegra contigo cuando te van bien las cosas, a ese pastor no lo ayudan. Le dan la espalda a su propio pastor, pero prefieren tolerar al que predica otro Jesús, al que manda otro espíritu y al que predica otro evangelio. Tremenda crisis en la iglesia, todo un caos. Y Pablo dice, y pienso, dice Pablo, comparándose con estos falsos apóstoles, que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. La Reina Valera lo llama, perdón, la Nueva Versión, esos superapóstoles. Superapóstoles lo llama la Nueva Versión Internacional, y es correcto llamarlo así. Estos hoy en día son superapóstoles. Pablo o Pedro o Juan al lado de este guatemalteco, por ejemplo, es un pobre miserable. Pobre apóstol Pablo, comparado con el guatemalteco que hasta avión privado tiene, y no a costa de su propio trabajo, sino del dinero de la gente. Mano, pobre Pablo tenía que ir a pie y todavía lo querían matar. Cuando pasaba una ciudad lo querían matar, no lo dejaban entrar. En cambio este no va si no es en avión privado y con sus guardaespaldas. Y lo más sorprendente es que este predicador guatemalteco habla de un Dios todopoderoso, pero qué raro Dios tendrá que no es capaz de cuidarlo a él, que él necesita guardaespaldas que lo cuiden. ¿De qué Dios todopoderoso me puede venir a hablar un hombre que no confía en que Dios lo proteja? ¿De qué Dios me puede hablar de poder? Un hombre que no puede salir libremente a la calle si no es con sus guardaespaldas. ¿Qué será? A mí me dijeron que el que nada tiene, nada teme. ¿Qué será que esconde? Esa es la realidad, y Pablo dice, yo no he sido inferior a ellos. Pues aunque yo sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, dice Pablo. En todo y por todo los hemos demostrado, porque yo humillándome a mí mismo, para que ustedes, ¿pequé yo acaso humillándome a mí mismo para que ustedes fueran enaltecidos? Por cuanto yo he predicado el evangelio de Dios, ¿acaso en vano? Imagínese usted. Verso 13, y aquí viene el problema. Mire el 13, porque estos son falsos apóstoles. Ahí está lo que hablaba en Éfeso. La iglesia de Éfeso dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Y aquí la Biblia los llama falsos apóstoles. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Oiga, qué tremendo. ¿Sabe qué quiere decir fraudulento? Obreros estafadores. Estafadores los llama. Obreros que predican por dinero, por codicia, que cobran por el don profético, por el milagro y por lo que sea. Y no le estoy hablando de sectas baratas como el Pare de Sufrir, que ahora ya se hace llamar Centro de Ayuda Espiritual. Primero se llamaba Oración Forte ao Espíritu Santo, Oración Forte ao Espíritu Santo. Oración fuerte al Espíritu Santo se llamaron primero, como si uno tuviera que orar al Espíritu Santo. Uno no ora al Espíritu Santo, ora al Padre en el nombre del Hijo. Al Espíritu Santo se le habla, no se le ora. Le estoy hablando de apóstoles, entre comillas, que están metidos en nuestras iglesias, en especial en las mega iglesias, que no son otra cosa que imperios humanos, no el reino de Dios. Estos son falsos apóstoles, obreros estafadores, estafadores. ¿Cómo puede ser posible hoy en día semejante crisis que se está viviendo en el mundo? Y los apóstoles de la prosperidad te dicen, este es el año de la riqueza, este es el año de la bendición, cuando la Biblia y las noticias muestran que el mundo va de peor y que lo que se viene es el apocalipsis, la tribulación y la ira de Dios está a punto de caer al mundo. Y estos te dicen, no, este es el año de la bendición, el de la prosperidad, este año vas a ser rico. Todo un mensaje distinto a lo que Dios habla en su palabra. Este es el año del avivamiento. El avivamiento del pastor vivo que vive del tonto. El avivato, avispamiento. Avivamiento porque el avivato vive del tonto y el tonto de su trabajo.
¡Qué terrible! Predicadores que nos presentan un mensaje antibíblico. La palabra de Dios me muestra que en este tiempo y en el que está a punto de venir, viene la ira de Dios, y que la iglesia va a sufrir, la verdadera iglesia va a sufrir, el verdadero creyente va a ser atacado por los falsos creyentes y va a ser bombardeado por falsa doctrina, atacado por falsos predicadores. Pero estos nos presentan un panorama falso donde todo es bienestar, dicha y paz. Claro, porque ellos viven a cuerpo de rey con el bolsillo del resto. Claro que viene un buen año de bendición para ellos, pero a costa del resto. ¿Cuánta gente ha entregado su casa porque un predicador le dijo: si tú pactas con Dios y siembras tu casa, Dios te va a dar la casa de tus sueños con piscina en el mejor barrio de Quito, pero pacta con Dios? Y se quedaron en la calle, perdieron la casa que tenían con tanto esfuerzo y nunca llegaron a tener la que les ofrecieron. Eso se llama estafador. El predicador que hace eso es un estafador, y la Biblia lo desenmascara llamándolo falso apóstol, obrero, estafador o fraudulento, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, se disfrazan, se maquillan, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos evítalos, dice la Biblia. Aléjate de los tales, no te dice que te acerques. Aléjate de los que venden el evangelio, de los que comercializan. Oh, pero hermano, estos predicadores hacen tremendos milagros. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Acaso el Hijo de Dios no dijo claramente que vendrían falsos profetas y falsos maestros que harían milagros y grandes prodigios, de tal manera que engañarían, si fuera posible, a los escogidos? ¿Que acaso ese versículo no lo leyeron? Tú necesitas un milagro, tú necesitas ser sanado del cáncer, tú tienes sida, tú tienes una enfermedad, tú eres víctima del vicio, del cigarro, del alcohol. Pues bien, ora con tu pastor, ayuna con él, busca a Dios de corazón, y Dios también puede sanarte donde estás. ¿Qué han hecho? Se disfrazan como apóstoles de Cristo, se disfrazan, muestran la cara de torturado. El Señor me muestra que usted va a dar $1000, créale a Dios. Dios mostrando lo que hay en el bolsillo de la gente y no lo que hay en el corazón. ¿Qué clase de apóstol es ese? Apóstoles que miran lo que la gente tiene en el bolsillo para sacarle la plata, y no miran, si son tan profetas de Dios, ¿por qué no miran el corazón? Y le dicen a la persona: esto hay en tu corazón, arrepiéntete, mirando los ceros de los billetes y no mirando el pecado del corazón. Esos son los apóstoles de hoy. Y la Biblia los desenmascara y dice en el verso 14: y no es maravilla, no se sorprendan que esto pase, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, el mismo diablo. Así que no es extraño si también, mire, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Oiga, qué tremendo. Ellos dicen: yo soy apóstol, ministro del evangelio. ¿Pero de cuál evangelio? Del falso. Ministros, pero del diablo. Su Dios es el dinero, y como dice Tito también y Timoteo, su Dios es el vientre, la fama, la fortuna, el poder. Predicadores que viven en mansiones, aviones privados, vida ostentosa y lujosa, que le dicen a la gente en la iglesia: el mundo tiene que saber que tú eres un hijo de Dios, pero no puedes presentarte pues ahí con tu ropa agujereada, con tus zapatos rotos, para que el mundo vea que tú eres un hijo de Dios bendecido. Vístete con la mejor ropa, tú eres hijo del rey. Entonces me pregunto yo, Dios no los debe amar nada a los que están en el África, tan gente pobre, pero que ama a Dios, pero no tiene para comprarse un terno, hermano, no tiene para comprarse un vestido de paño. A esos Dios los debe odiar, no solo que no los ama, los odia. Para que vean cuán bendecida es esta iglesia, dicen estos apóstoles, los mejores equipos musicales, para que vean el mundo que nosotros somos los hijos de Dios. Y mira cómo están los hermanitos en el campo, que no tienen una guitarra eléctrica, no tienen un tambor, lo único que tienen para cantar es las voces y los aplausos. Ah, Dios a esos los debe odiar, a esos los odia, no solo que no los ama, los odia.
Pero ese es el evangelio, ese es el mensaje. Obviamente que no, señores. Dios habita en medio de un pueblo humilde, no ostentoso. No un pueblo que quiere vivir casi en la farándula de Hollywood, con superapóstoles que son superestrellas del evangelio, que no van a predicar si primero no se aseguran el cash, el dinero en efectivo. Pero la Biblia los desenmascara y dice que son ministros del diablo, cuyo fin será conforme a sus obras, pues el infierno les espera, por más milagros que hayan hecho, pues escrito está: en tu nombre hicimos milagros, y el Señor les dirá: yo no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Malditos! Habrán hecho milagros, pero ¿y quién le dice a usted que por hacer milagros su ministerio es aprobado y su corazón es aprobado? ¿Quién le hizo creer el cuento? El diablo los engañó, y ahora ellos engañan al resto. La iglesia de Éfeso, vuelvo al Apocalipsis 2 y acelero, ha probado a los que decían ser apóstoles y los halló mentirosos. Verso 3: has sufrido, has tenido paciencia. Nuevamente resalta la paciencia de la iglesia en Éfeso, que sufrió mucha persecución. ¿Y sabe de dónde vino la persecución en Éfeso? Ya lo hemos visto en el anterior programa. Los seguidores de la ciudad, idólatras, los habitantes de la ciudad idólatras, adoraban a Dios, a Diana de los Efesios y a Júpiter, y ellos oprimían a los cristianos, los golpeaban, los perseguían, les hacían o trataban de hacerles negar su fe. Y ellos se mantuvieron firmes, aguantaron, resistieron, tuvieron paciencia en medio de la dificultad. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aparentemente aquí se resaltan todas las virtudes de Éfeso. Pero mire, esto se parece mucho a lo que se está viviendo hoy, lamentablemente. Y por causa de estos pseudoapóstoles y pseudoprofetas de hoy, yo no tengo nada, y quiero dejarlo claro ahorita, para que no haya malentendidos. Yo creo en el ministerio apostólico, sí. Yo creo en el predicador que va y lleva el evangelio al África, donde no lo conocen. Yo creo en el, entre comillas, apóstol sano, que va a los países musulmanes arriesgando su vida para predicar la Biblia, donde decir: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Mahoma no salva, es Jesucristo el que salva, musulmanes arrepiéntanse. Ese al que le van a meter un tiro por haber dicho en la cabeza, un tiro en la cabeza por haber declarado eso, ese es un apóstol, porque va a predicar el evangelio arriesgando su vida donde no lo conocen. Pero estos apóstoles, ¿dónde van? A las iglesias ya constituidas, a sacarle la plata al creyente, y no para hacer misiones en países donde no hay el evangelio, sino para tirarse la plata en los bolsillos esos. Ese ministerio apostólico bíblico, yo creo, existe. Hombres que han dado su vida por amor al evangelio, predicadores que hasta el día de hoy han plantado iglesias. A mí me gustó lo que dijo el predicador Jaime Puertas, de la obra Luz del Mundo. Este hombre dijo acá en el Ecuador hace poco tiempo: en mi vida, 45 años de ministerio, el Señor me ha permitido plantar, por así decirlo, 5,000 iglesias en el mundo, pero yo no me declaro apóstol, soy solo un sirviente que hace lo que Dios le manda. Predicadores que dieron su vida y que nunca nadie les dijo: apóstol, le regalamos un avión privado, usted es el apóstol, vamos a ser bendecidos al darle plata a usted, porque hay que honrar al siervo de Dios, hay que hacerlo millonario al siervo de Dios, como un ídolo. Lo condecoran como una virgencita de estuco con medallas de oro a su predicador favorito. Estos predicadores que dieron su vida por el evangelio murieron, tal vez sin nunca haber sido reconocidos como apóstoles, pero tenga por hecho que en el cielo resplandecerán a perpetua eternidad. Mire, hoy en día le pasa lo mismo a la iglesia de hoy. Trabajan arduamente por amor al Señor, predicadores que se meten en proyectos gigantes. Y no es que yo tenga nada en contra de aquel predicador que desea expandir el evangelio, pero el problema pasa porque hoy en día muchos predicadores han puesto la meta de decir: vamos a construir un templo para 20,000 personas. Sí, pero ustedes son los que lo van a pagar con sus hipotecas. ¿Y qué hacen?
meten a la gente de la iglesia en deudas. Vamos a hacer el sueño de Dios. ¿Qué sueño de Dios? Ni cuernos, es el sueño del pastor. Pero los que pagan ese sueño son los miembros de la iglesia. El pastor dice, este es el sueño que Dios ha puesto en mí. Sí, pero qué raro que se volvió una pesadilla para los hermanos. Sueño del pastor, pesadilla del resto. Y en nombre de Dios, a sacar la plata a la gente para construir un templo, le dicen a la gente, hipoteque su casa, hermano, confía en el Señor. Dios no es deudor de nadie. Hipoteque su casa, hermana, y traiga el dinero. Lo que están haciendo ahora en esta de aquí, ya sabe cuál. En Quito han puesto ahora un cajero automático de un banco junto al púlpito para que la gente vaya y saque con tarjeta de crédito el dinero. Usted no tiene dinero en efectivo, hermano, en este momento puede ir este momento a solicitar un crédito aquí a la oficina del banco que tenemos junto a la iglesia, y el día lunes ya usted deposita los $1000 y tiene 3 años para pagarlo. O si no tiene, traiga su tarjetero, pase ahorita al tarjetero si no tiene dinero en efectivo y ofrende a Dios. Cuanto más ofrende, más Dios lo va a bendecir. Eso es lo que están haciendo, señores. Y quieren taparme la boca para que yo no denuncie estas cosas por la televisión. Pero yo no me callaré si tengo que pagar con mi vida al decir la verdad. Yo no puedo admitir que prostituyan el evangelio. Yo me niego a vender mi fe. Me niego a conculcar mi amor por Dios al precio de gallina muerta. No se puede. Los verdaderos hijos de Dios van a tener que hacer frente a esto y mucho más, si es que quieren llegar al cielo. De lo contrario, serán arrastrados por la corriente de falsa doctrina que ha entrado a la iglesia hoy. Hoy en día, la iglesia trabaja arduamente por amor al Señor, entre comillas. Ahí tiene usted pastores que ya no aman a Dios, pero aman el ministerio. Pastores que no oran, pastores que no ayunan, pastores que no leen la Biblia, pastores que no visitan la oveja, pastores que no aconsejan, pastores que no tienen tiempo para dar consejería, pero tienen tiempo para contar billetes. Trabajan arduamente, pero no hacen lo más importante: amar a Dios y honrarlo y adorarlo con su forma de vida. Esta iglesia en Éfeso había parecidose a lo que se vive hoy. La iglesia hoy en día, para muchos predicadores, tomó más importancia que Dios mismo. Pastores que han descuidado a su mujer, han descuidado a sus hijos por la iglesia. Pero lo más triste es que descuidaron a Dios. Ya no. Qué triste. Todo era un trabajo desenfrenado. Conseguir recursos para hacer un templo para 20,000, para 30,000. Lo más triste es que los apóstoles de la Biblia no se preocupaban por tener iglesias de 5,000 o de 20,000 miembros. Los apóstoles se predicaban por vivir el evangelio y por enseñar a los demás cómo vivir. La iglesia no crece por el G12, mi amigo. La iglesia no necesita un G12 para multiplicarse. Necesita gente con buen testimonio para que el mundo vea la clase de iglesia buena que existe. Hoy en día nos quieren hacer tragar el cuento que el G12 es la fórmula mágica para hacer crecer la iglesia. ¡Qué pena, señores! Pero bien dice la Biblia en Corintios: uno siembra, otro riega, pero Dios da el crecimiento. ¿De qué sirve una iglesia de 10,000 tibios? ¿De qué te sirve una iglesia, un templo gigante lleno de gente, pero muerta? ¿De qué te sirve una iglesia con 20,000 miembros, pero nunca nacidos de nuevo? ¿De qué te sirve una iglesia llena de gente, pero vacía del Espíritu Santo? Como le ocurrió a la iglesia de la Odisea, donde el Señor dijo: yo estoy a la puerta, llamo, déjenme entrar. Y le decía a la misma iglesia que lo había dejado afuera al Hijo de Dios. Una iglesia sin Dios, una obra humana. Y venga, acá viene la respuesta del por qué la iglesia de Éfeso tuvo tanto problema. La lección de Éfeso es contundente. Uno puede dejar de amar a Dios, pero Él
nunca nos dejará de amar. El amor de Dios es asombroso. El amor de Dios es maravilloso. No tiene límite. La Biblia le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Éfeso se metió a trabajar arduamente por el Evangelio, pero dejó de amar a Dios, el dueño del Evangelio y el dueño de la iglesia. La iglesia dejó de amar a Dios, pero Dios no dejó de amar a esa iglesia, y por eso le manda tremenda advertencia. A veces la gente se enoja conmigo como predicador y me reclama y me dice: usted deje de criticar, deje de atacar. Hermano, yo no estoy atacando ni criticando, estoy exhortándole. ¿Y sabe por qué? Porque Dios me manda a exhortar. Porque Dios le ama a usted y me ama a mí, no quiere que nos perdamos. Y es mejor aguantar la paliza aquí que tener que aguantar el fuego del infierno. En nombre del amor, quieren que nos callemos. Amor, hermano, ¿dónde está el amor? Tenga amor, misericordia, predique con amor. El amor no pisotea la verdad, no la oculta, la proclama sin temor, sin miedo. El verdadero amor confronta, no acaricia la mentira. Eso es lo que pasó en Éfeso. Pero el amor de Dios se ve en esta iglesia de Éfeso. Por eso Éfeso significa deseable o amada. Mire cuán grande es el amor de Dios por Éfeso. Efesios capítulo 3. Mire lo que Dios nos dice. Fíjate, Efesios 3, capítulo 3, versículo 17. Para que habite Mashiach, Cristo, el ungido, por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, no en el sentimentalismo barato, sino el amor de Dios, el amor que confronta y que golpea a veces, pero endereza. No el amor alcahuete que tienen muchos pseudopredicadores por la iglesia. Predicadores alcahuetes del pecado de su propia iglesia. No confrontan el pecado de su iglesia para que la gente no se le vaya. Eso no es amor, se llama hipocresía. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos nosotros, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Dios no se puede medir, no se puede concebir tanto amor por la humanidad y por su iglesia. Es tan grande el amor de Dios que envía predicadores que reprendan al tibio, que exhorten al débil, que fortalezcan al que está flaqueando, pero que sacudan a un pueblo que no quiere prepararse para el arrebatamiento. Ese amor es el que nos necesitamos, no ese amor alcahuete que fomenta el pecado y la tibieza. Eso no es amor, es hipocresía. Por eso Dios le dice en el verso 5 de Apocalipsis 2: recuerda por tanto de dónde caíste. Dios le llama la atención a la iglesia de Éfeso y le dice: no dejes de recordar que por tus puertas predicaron Priscila, Aquila, Juan, Pablo, Apolos, Timoteo. Juan, los mejores apóstoles de la iglesia, los mejores predicadores de la iglesia pasaron por Éfeso y enseñaron la sana doctrina. ¿Cómo pues has caído?, le dice. ¿De dónde caíste cuando lo tenías todo? La carta más reveladora de la identidad de la iglesia es el libro de los Efesios, y Éfeso la recibe. Pero sin embargo Éfeso trabajó arduamente, proyectos humanos, pero dejaron de amar a Dios. ¿Cuántas iglesias gigantes se levantan hoy, pero no aman a Dios? Aman la comodidad, templos lujosos donde ahora tienen que pagar $50 por silla y les cobran hasta por bautizarles. Increíble. Gente que con 10 años de cristiano va a un encuentro. Hipócritas, ¿acaso no se encontraron con Cristo hace 10 años? ¿Que otra vez hay que encontrarse? ¿Por qué no se encuentran con Cristo cada día al arrodillarse cuando Él dice: entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre, quien te recompensa en público? ¿Qué quieren predicar?
Y acelero en la parte final. Mire lo que viene, esto es tal vez lo más difícil del mensaje. Recordad por tanto de dónde has caído, arrepentite y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Orar, buscar a Dios. Buscadme y viviréis. Yo amo a los que me aman y me hallan los que de madrugada me buscan. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Buscadme, buscad mi rostro. Oren, ayunen, den un tiempo para encerrarse con Dios. No coman, preocúpense de buscar el rostro de Dios hasta encontrarle. Lean la palabra de Dios. Pidan al Espíritu Santo que les enseñe la Biblia. Y no traguen tanto cuento y basura y novelería barata que mucho predicador lanza. Vuelvan a las primeras obras: Biblia, oración y ayuno, y congregarse en una iglesia sana, no como algunos tienen por costumbre no congregarse o caer como meteoritos de vez en cuando en una iglesia. No pueden decir no hay iglesia donde ir, porque hay hombres y mujeres de Dios que aman a Dios y no lo han vendido el evangelio y no van a conculcar su amor y su fe por Dios. Ay, mi amigo, ay, aunque tal vez la mayoría ya estén torcidos con el evangelio falso que predican, hay hombres y mujeres de Dios que dan la vida por la verdad. Nunca faltarán los 7,000 que no doblen rodilla a Baal. Únete a ellos, no contra aquellos. No te unas a aquellos que están contra la verdad. Únete a aquellos que predican la verdad. Ante los 7,000 que no postraron sus rodillas ni besaron a Baal. Vaya a una iglesia sana. En toda Latinoamérica hay iglesias sanas. Pues si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, voy a quitar la unción del Espíritu Santo que puse en ti, dice. Voy a quitar la iluminación que tú tienes. Vas a quedar ciego espiritualmente, dice, si no lo haces. Es lo que está pasando. Mucha gente sale de iglesias falsas y quedan ciegos. Ya no pueden reconocer la verdad de la mentira. No pueden reconocer. A veces a mí me dicen: pastor, cuando usted ha predicado contra el movimiento apostólico, me he quedado confundido. ¿Cómo puedes confundirte la verdad? Salvo que ames la mentira. Quien ama la mentira es confundido por la verdad. En honor a la verdad solo confunde al diablo, porque lo desenmascara. El único que se siente confundido ante la verdad es el diablo, porque lo desenmascara. No creo que tú seas un endemoniado. ¿Cómo puede confundirte la verdad? Esa gente que va a esas iglesias gigantes, donde solo le sacan plata, ¿usted qué cree que salen llenos? No, yo conozco a esa gente, todo es emoción, gritan, cantan, saltan, hacen amigos, charla, chacota, broma, gritan, todo un show, un espectáculo, dan su plata en esa secta o iglesia falsa, entregan su dinero y su esfuerzo. Y cuando salen ahí y se despiden de los hermanitos, solo de clase alta, porque pum, al pobretón, fuera. Discriminan al pobre, al humilde lo discriminan. Solo una iglesia para estatus de clase alta. Lo que dicen aquí en el Ecuador, puro pelucones, jailones. Salen, se despiden de sus amigos, de su círculo social y se van vacíos a sus casas. Años. Y nunca les enseñaron qué es el arrebatamiento, qué es la salvación, qué es la santificación. Nunca les enseñaron que Jesucristo viene por un pueblo santo. Encima les dicen: usted puede pecar, no importa, Dios es amor. Usted puede seguir pecando, salvo, siempre salvo, peque nomás. Ese mensaje, ¿cómo te va a llevar al cielo? Y ahora viene el desastre de esta iglesia. Espero el tiempo me alcance, Dios mío. Pero también tienes esto, que odias, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Imagínense, muchos a mí me han dicho como predicador, y no solamente aquí en el Ecuador, en otros países: hermano, ¿por qué usted ataca a tal predicador, a tal predicadora? ¿Por qué esto, por qué aquello? ¿Por qué ataca esa doctrina? Ya deje de hablar, ya saberemos lo que secta, ya. Y lo escucho ya. Pero le voy a decir algo a conclusión. Una parte de la santidad es cumplir lo que la palabra de Dios dice en el libro de los Romanos: amad lo bueno y desechad y odiad lo malo.
Uno odia lo malo y la doctrina falsa. Aquí Dios resalta, no critica, resalta una virtud. Pero tienes esto de bueno, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Voy a explicar brevemente en estos minutos quiénes eran los nicolaitas. En el siguiente mensaje, cuando hable de Pérgamo, hablaré de los nicolaitas a precisión. Según Irineo e Hipólito, creían que esta era una secta fundada por Nicolás de Antioquía, quien aparece mencionado en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, verso 5. Eran prácticamente descendientes de los gnósticos. Quiero hacer una aclaración. El famoso G12 nos lo quieren pintar como el gobierno de los 12. Cuando yo enseño acerca del G12, que lo fundó el catolicismo a través del Opus Dei, a través de Escriba de Balaguer, un sacerdote católico jesuita, no fue castellanos, un cura católico en 1973 inventa el Opus Dei, y el G12 no era gobierno de los 12, era el gnosticismo de los 12. Era una doctrina filosófico-humanista, no teológica. Eso es lo que están predicando. ¿Qué más? La palabra nicolaíta proviene también de dos palabras etimológicas. Origen de la palabra, escuche, Nico, que significa dominio, victoria y conquista. Y enseguida viene la segunda, silencio por favor. Laos, que significa pueblo o laicos. En pocas palabras, es el mensaje de los apóstoles de hoy, como Cash Luna, Guillermo Maldonado, Ronnie Chávez, Ana Méndez y todo su grupo. ¿Qué dicen ellos? ¡Conquistemos las naciones! Nicolaitas. A nosotros nos mandaron a predicar el evangelio en las naciones, no a conquistarlas. El único que conquistará las naciones es el Hijo de Dios cuando venza al anticristo. Y todas las naciones se sometan a él, no a nosotros. Pero los apóstoles dicen, no, es hora que la iglesia conquiste las naciones para Cristo. ¿Y cómo las quieren conquistar? Poniendo presidente cristiano, vicepresidente cristiano. Y para ello no temen hacer lo que pasó aquí en el Ecuador hace poco, cuando vinieron y dieron una profecía diciendo que fulana de tal sería la presidenta del Ecuador. ¿Dónde está su profecía? ¿Acaso pidieron perdón? Penúltima, por encima de un ateo. Ahí terminó. Y dicen, conquistemos las naciones. Dios nos llamó a conquistar. Dios no nos llamó a conquistar, nos mandó a evangelizar. No a imponer el evangelio, sino a predicarlo. Mañana voy a hablar un poco más de esto. Los nicolaitas creían algo terrible, escuche. Exaltaban a los clérigos por encima de los laicos. Y buscaron, ¿sabe qué? Los nicolaitas, la jerarquización de la iglesia en castas. Es lo mismo que está predicando Guillermo Maldonado, y mañana lo voy a explicar. Está diciendo que el apóstol está por encima del pastor, que un apóstol para Dios vale más que un pastor. Imagínese usted, Dios haciendo distinción de personas cuando cada ministerio es útil en el lugar que Dios le puso. El único que está por encima es el Hijo de Dios. Él es el único que está por encima, hermano. Ni siquiera usted, al estar sentado allí y yo parado aquí, yo no soy superior a usted. No, todos somos iguales ante Dios. Es más, al estar aquí arriba, más peso para mí. Pero escuchen, ellos querían la jerarquización de la iglesia. Por eso Dios aborrecía las obras de los nicolaitas, porque empezaron a hacer jerarquías, roscas, amarres, grupos de poder de la iglesia. ¿Ha visto usted esas iglesias grandes? ¿Cómo desprecian a las iglesias chiquititas? Hoy en día el proyecto en Colombia, ¿cuál es? Que las iglesias chiquititas o se unen a las mega iglesias o simplemente pierden la personería jurídica. Como la Coca-Cola, cuando invade un país, el refresquito que se llama aquí, a ver, ¿qué guanábana hacen? ¿Qué toman ustedes, man? Ya, fresco de papa ya, el jugo de zanahoria que embotellan artesanalmente aquí. Si no se une a la Coca-Cola lo invade y lo aplasta. Monopolio de la iglesia. Eso es lo que están haciendo. Monopolio de la iglesia. Han convertido a la iglesia en su feudo, y ellos son los amos, los patrones, y los demás los esclavos. Mire, quiero aclarar esto más. A la postre, la jerarquización nicolaíta provocó, ¿sabe qué?
el surgimiento del catolicismo romano, con un papa, cardenales, arzobispos, obispos, párrocos, curas y compañía. ¿Esa fue la voluntad de Dios? Nunca, porque Dios no hace diferencia entre el pastor y la oveja que están en una congregación. Miren a lo que nos quieren llevar estos pseudoapóstoles. Amigos televidentes, este ha sido su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Agradeciéndoles infinitamente desde Quito, República del Ecuador, no sin antes en estos segundos invitarles a adquirir el material Historia del Futuro en Camuy, Puerto Rico, en la cadena del Milagro Internacional, y en los países donde pronto estaremos de gira en Centroamérica. Y si usted desea a bien hacer llegar una ofrenda de amor a la cuenta que aparece en pantalla en Puerto Rico, en el Banco Popular de Puerto Rico, la cual será administrada para la gloria de Dios, pagando este programa que sigue edificando sus vidas. Hermanos en Puerto Rico y en el mundo, Alejem Shalom, pasa a ustedes, muy buenas noches, gracias. Que Dios ha prometido a los que le aman. Dios nos manda a ser fuertes y valientes, a entender que la adversidad, el dolor y el sufrimiento son parte intrínseca de la vida. No se puede concebir la felicidad como la ausencia de dolor, ausencia de sufrimiento. La felicidad no es la ausencia de dolor, no es la ausencia de problemas, sino que la felicidad es resultado de sobreponernos con la ayuda de Dios ante toda adversidad. ¿Me entendió? Eso es la felicidad. Uno cree que feliz es el que no tiene problemas. No, feliz es el que vence los problemas y ve en medio de la dificultad la mano de Dios. Porque para nosotros que amamos a Dios, todas las cosas, aun aquellas que no entendemos, son para bien. Todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Me merece un aplauso, hermanos. Dios vuelca las circunstancias para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios mira lo más profundo de nuestro corazón. Dios mira la motivación que impulsa a cada palabra, a cada pensamiento, a cada sentimiento y a cada acción que realizamos. Él mira la motivación, no solo mira el hecho. Dios no mira. Mire, escuche esto: los humanos analizamos las cosas por los hechos, pero Dios analiza las intenciones que motivan esos hechos. Es el único que puede hacerlo. Nuestro propio corazón nos engaña. Nosotros no sabemos qué es lo que nos puede motivar a cierta actitud, pero Dios sí. Ahora mire, esta iglesia de Éfeso trabajó hasta el agotamiento por amor a Dios. Agotados estaban, extenuados, y tuvieron mucha paciencia. Valora la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Internacional desde Camuy, República de Puerto Rico, y también se retransmite en Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y todo Centroamérica. Y estamos aquí en la Iglesia Bautista Betania de la ciudad de Quito, República del Ecuador, en la segunda parte acerca de la iglesia de Éfeso. Muy buenas noches, bienvenidos. En esta oportunidad quiero desarrollar lo que tiene que ver con el contenido exacto del mensaje a la iglesia de Éfeso. Capítulo 2 del Apocalipsis, versículo 1 en cuestión, dice lo siguiente: escribe al ángel en la iglesia de Éfeso, en Éfeso, Asia, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Este mensaje abiertamente nos deja claro que Dios conoce a la perfección nuestro corazón. Dios conoce las obras que hemos hecho por amor a Él. El versículo dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. 3 virtudes van coladas: obras, arduo trabajo, agotador esfuerzo y paciencia. Dios lo conoce todo.
Nadie puede engañar a Dios. Él mira la mente y el corazón de cada criatura. La palabra lo dice en Jeremías. Deje marcado ahí, por favor, y vámonos a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Algo contundente. En el versículo 9 y 10 dice el Eterno: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. La capacidad para soportar y sobreponerse con valentía al dolor y la adversidad. Es la capacidad para soportar y sobreponerse con valentía al dolor y la adversidad. Dios promete que aquellos que se sobrepongan a ello serán recompensados, porque el sufrimiento es parte de la vida. Esa doctrina de pare de sufrir es mentira. El dolor muchas veces es inevitable. Uno tiene que hacer todo lo posible por no sufrir, pero si el dolor llega no se puede evitar. Es parte de la vida. Y Santiago capítulo 1 versículo 12 dice algo interesante al respecto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba, la dificultad, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, Santiago 1:12, recibirá la corona de vida